Sean todos bienvenidos a la videoexposición del enfoque del materialismo histórico en las ciencias económicas Perú 2021. Mi nombre es Daniela Namilei Pereda Recalde y soy integrante del equipo. Actualmente me encuentro cursando el primer ciclo de la carrera de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Ciencias Económicas y Escuela Profesional de Economía y Negocios Internacionales. Los autores de esta monografía son Pérez Castillo Dante, Pinedo Peña Stephanie, Quintanilla Panduro Brenda, Quiroz Acevedo Sebastián, Ramírez Silva Fiorella y su servidora Perea Recalde Daniela. Como ya lo mencioné anteriormente, nos encontramos cursando el primer ciclo. Este trabajo fue organizado en el marco de la asignatura de Sociología, dirigida por la magíster Alicia Paloma Chico Picasso. Como primer capítulo tenemos el enfoque económico del materialismo histórico. Y como primer punto de ello tenemos a lo que son los antecedentes. Y aquí tomamos una opinión muy importante, la cual es de von Mises, y es que este manifiesta que la diferencia entre su situación y la de los esclavos y siervos era porque el capitalista no tenía obligación de cuidar a los trabajadores que ya no eran explotados, mientras que el señor tenía que cuidar esclavos y siervos. Con ello queremos hacer alusión a lo que es la revolución industrial, pues fue un factor importante el cual desencadenó el pronunciamiento de Karl Marx. Aquí principalmente se dan las transformaciones económicas y sociales, además del uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de masas. Karl Marx creía que la acumulación del capital era un obstáculo a sus ojos. La única explicación para la acumulación de riqueza fue que alguien había robado a otra persona. Para Marx, la revolución industrial en general simplemente consistía en explotación de los trabajadores por los capitalistas. Según él, la situación de los trabajadores se agravó con la llegada del capitalismo. Asimismo, Marx menciona de que el capitalismo es una etapa necesaria e inevitable en la historia de la humanidad para llevar a los hombres desde condiciones primitivas hasta el milenio del socialismo. Como segundo punto tenemos a lo que es al materialismo histórico, y acá tenemos la opinión de Harnecker, el cual dice que la concepción materialista de la historia parte del principio de la producción y junto a ella el intercambio de sus productos. Constituyen a la base de todo el orden social, que en toda sociedad que se presenta en la historia, la distribución de los productos y con ella la articulación social en clases o estamentos. Se orienta por lo que se produce y por cómo se produce, así como el modo en que se intercambia lo producido. Hablar de materialismo histórico es hablar de trabajo, producción de trabajo, fuerzas productivas, estructura económica de la sociedad, infraestructura, superestructura, estructura ideológica y lucha de clases. El materialismo histórico es la concepción materialista de la historia. Por tanto, el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios histórico-culturales que se producen debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de las clases que definía Marx. Como tercer punto tenemos a lo que es el enfoque económico, y acá tenemos la opinión de Trotsky, el cual dice que Marx resolvió ese enigma exponiendo la naturaleza peculiar de una de las mercancías, que es la base de todas las demás mercancías, es decir, la fuerza de trabajo. El propietario de los medios de producción, el capitalista, compra la fuerza de trabajo. Aquí cabe mencionar de que Marx no tenía como finalidad descubrir leyes eternas de la economía, por ello negó la existencia de estas. Sin embargo, el solo desarrollo de la sociedad humana es historia de la sucesión de diversos temas económicos, cada uno con sus respectivas leyes. Por ello, siempre el sistema ha estado determinado por el aumento de las fuerzas de producción.
Además, cabe mencionar de que las luchas constantes entre los trabajadores y los capitalistas han obligado a estos a crear una descripción vacía de los hechos económicos, ocasionando una falsificación total con el fin de justificar, justificar el régimen capitalista. Bueno, continuando la exposición, aquí tenemos las características del materialismo histórico. Según Andrea Imaginario, una de estas características entiende que la economía, como base de la historia social, como parte del principio de que la energía y valores y cultura y sociedad son determinadas por el modelo de producción. Esto quiere decir que para el materialismo histórico, la economía es muy importante y es una de las bases en la cual el materialismo histórico se mueve. Así también comprende que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual, sino de la transformación histórica de las sociedades que es concebida como consecuencia de las fuerzas de producción. Esto quiere decir que la economía son lo que marca las sociedades hoy en día y por el materialismo histórico también. Concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. Otra característica también es que muestra a la economía como base de la historia social, contando con dos elementos fundamentales, la estructura y la superestructura. Ahora paso con sí, otro compañero. Procedo a continuar con la exposición. La lucha de clases. Camilo Gutiérrez nos menciona que en su lucha contra el poder unido de la clase gobernante, solo la clase obrera, como clase organizada, puede movilizar un partido propio para oponerse a todos los demás partidos reaccionarios, dejándonos a entender que para lograr vivir en una sociedad socialista con poder, se debe aplicar la unión de la clase obrera politizada, junto con el apoyo de las masas, llevándonos a la muy conocida dictadura del proletariado, donde las masas de gente se hacen dueños de los medios de producción, también apropiándose del Estado y gobernando en beneficio de todos y para todos. Modos de producción. Los modos de producción van desde lo más antiguo de la historia de la humanidad hasta lo más reciente. Col Fernández nos menciona que es la capacidad de producir del ser humano, así como las formas en las que participan estos en las relaciones sociales, como las características esenciales del ser humano. Es el modo en la que las personas se relacionan con el mundo físico, ¿no? Desde tiempos remotos, ya que nosotros normalmente consumimos para sobrevivir, y lo cual es necesario producir, lo que nos conlleva a relacionarnos de un modo independiente, hasta incluso de manera involuntaria con los demás. Fuerzas productivas es un medio que incluye los bienes materiales como el esfuerzo humano necesario para llevar a cabo una actividad productiva. La división de trabajo, la ciencia y la tecnología forman parte de esta fuerza. Más que todo, es la capacidad de trabajo y potencia que tenemos para producir lo que son los bienes y servicios, como consecuencia de la forma en la que funciona el desarrollo. Seguimos la exposición con la alienación económica. Para Sánchez Meca, la alienación se refiere al hecho de que en la actividad, la economía, el sujeto productivo, sufre una expoliación del fruto de su trabajo, de su propia actividad de sí mismo. Esto quiere decir que cuando la alienación económica no está bien, las personas sufren una pérdida de bienes o de trabajo, como dice el texto. En definitiva, según los materialistas históricos, esto supone la explotación del obrero, del trabajador por parte de quien posee el capital. Y el obrero explotado se deshumaniza ya que los valores humanos quedan suplantados por las cosas y mercancías. Sánchez Meca, 2012, definición 3. Otro sobre la alienación económica. La alienación consistía en la minimización o negación del ser humano, creando un ser sobrehumano. Esto dice Mara Ingalls en 1994.
Seguimos con el tema de sociedad capitalista, sociedad comunista. Esta transición del capitalismo al comunismo es un tema que siempre ha generado amplias comparaciones, que siempre ha generado muchos debates y donde muchas personas están a favor o en contra, bien de la sociedad capitalista o bien de la sociedad comunista. Especialmente en los sectores de centro-izquierda, izquierda marxista, feminista, maoísta, entre otras variantes. Por lo general, entre los teóricos clásicos del marxista se dio por sentado que entre ambos modos de producción media una fase intermedia a lo que se ha denominado socialismo. El socialismo sería entonces un periodo de transición que exige la abolición de clases sociales, la supresión de toda la propiedad privada de los medios de producción, la eliminación de la diferencia entre la sociedad y el campo, así como la diferencia entre el trabajo manual e intelectual. Esto dice Scopio en 2018. Bueno, esto de la sociedad capitalista, sociedad comunista, como dije, hay personas que están a favor y en contra de cada sociedad. Cada sociedad tiene sus propios métodos, sus propios actores y que son diferentes a los demás. Bueno, sigo. Bueno, para hablar de Marx hay que tener muchísimo cuidado, especialmente cuando las ideas de Marx fueron grandes artífices de problemas en nuestro mundo, en nuestro planeta contemporáneo. Entonces podemos ver a Marx como el intento de un hombre maduro encontrar el punto de vista práctico de la emancipación humana, de la réplica y respuestas a las experiencias históricas de su propio tiempo. Es parcialmente decepcionante frente a sus tempranas más optimistas expectativas sobre la situación, los motivos e intereses reales del destinatario mismo de su teoría, el sujeto potencial de la emancipación, la clase obrera, quien fue básicamente de quien trató todas sus obras. Marx fue un economista, filósofo, historiador, y entre otras profesiones, siendo de origen judío, naciendo en Prusia, en aquel momento como se le llamaba, lo que ahora es Alemania. La teoría que siempre replicaba, que siempre explicaba, era tratar de proponer, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado trate de gobernar bajo un sistema socialista, de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y una sociedad más igualitaria. Si nosotros nos damos cuenta de las aplicaciones de las teorías de Marx en la actualidad, tras muchísimos años de haber dado intentos e intentos de esto, ha ido fallando. Entonces nos damos cuenta que el socialismo, el comunismo y el materialismo histórico con enfoque económico de parte de Marx ha sido un total fracaso. Pero sus obras aún quedan en la historia siendo artífices y claves como causantes de muchos problemas para la humanidad. Encontramos que es el capital, es una relación social de producción que provoca de manera sistemática conflictos entre la clase trabajadora y la oligarquía, obviamente por la propiedad de los medios de producción. La producción obviamente a cargo de la burguesía y mientras el trabajo lo desempeña el proletariado. Y todo esto y todos los conflictos que pueden salir en base a la burguesía y al proletariado los abarca Marx en su libro El Capital con 3 volúmenes. También encontramos el Manifiesto Comunista, que es claramente una tesis revolucionaria donde se puede predicar espontáneamente cómo se busca la revuelta del proletariado para atraer una próxima crisis económica, y el resultado del conflicto será la llegada del socialismo, comunismo como sistema económico para evitar los problemas de las clases sociales. Eso sería todo por la parte de Marx. A continuación con mi siguiente compañero.
Continuando con la presentación, les hablaré sobre Friedrich Engels. El socialista y pensador alemán Friedrich Engels, nacido el 28 de noviembre de 1820 en Bremen, vivió en una familia conservadora acomodada y muy religiosa, en donde estaban a cargo de fábricas textiles. Una noche con fecha 5 de agosto de 1895 a las 11:30, falleció debido a que padecía de cáncer de esófago. Engels, desde que estuvo en la Universidad de Berlín, estuvo interesado en los movimientos revolucionarios de esa época, cosa que no estuvo para nada relacionado con el negocio familiar. Se juntó con el movimiento de la joven Alemania y con los hegelianos de izquierda. Engels se involucró nuevamente en el socialismo en el año de 1844, en donde entabló una amistad con Karl Marx. Aunque Marx le correspondería la primicia del liderazgo socialista, Engels ha ejercido una gran influencia sobre aquello, la cual acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y también ha atraído su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Cabe recalcar que en los últimos años de vida él se distanció en las concepciones revolucionarias y abrió las puertas a un socialismo más renovador y reformista, la cual será una vía que seguirá después de la muerte de Engels. Obras. Les hablaré sobre dos obras de Engels: Principio del comunismo y del socialismo utópico al socialismo científico. Principio del comunismo. Breve trabajo escrito por Friedrich Engels en 1847, cofundador del marxismo. Está estructurado como un catecismo conteniendo 25 cuestiones sobre el comunismo, cada una con sus respuestas. Engels representa las ideas centrales del marxismo como el materialismo histórico, lucha de clases y revolución obrera. Principio del comunismo sirvió como borrador para el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, al ser una redención de principios, posee muchas de las ideas conocidas. Una diferencia entre ellos es que el manifiesto, Karl Marx, primero ha enfatizado el surgimiento de la burguesía y el desarrollo tecnológico histórico, en donde en segundo lugar introducen al proletariado, mientras que en el manuscrito de Engels, Principio del comunismo, él ya comienza a detallar el proletariado. De socialismo utópico al socialismo científico. Publicado por primera vez en 1880. La obra se extrajo principalmente de un trabajo polémico más largo publicado en 1876, titulado Anti-Turing, pensado como una popularización de las ideas marxistas para los lectores de la clase trabajadora. El libro fue una de las publicaciones fundamentales del movimiento socialista internacional a fines del siglo XIX y principios XX. En este libro nos explica las diferencias entre el socialismo utópico y científico, en la cual el marxismo considera personificar y encarnar. Nos explica también que mientras el socialismo utópico es más idealista, reflejando las opiniones personales de los autores, como también afirma que la sociedad puede adaptarse en función de estas opiniones, el socialismo científico se encamina más a la realidad. Se enfoca en la concepción materialista de la historia, que se sustenta en un análisis sobre la historia y finaliza el comunismo, que sigue naturalmente al capitalismo. A continuación le doy pase a mi compañero. Bueno, cuando hablamos del capítulo 3, en las aplicaciones del enfoque económico al materialismo histórico en el mundo, entonces vamos a denotar lo que son en los países en los que se pudieron aplicar las teorías de Marx, o por fuerza bruta, por dictaduras, o por calvarios sociales, como se les suele conocer, las sociedades adoptaron ese modelo y sistema político económico como es el materialismo histórico, es su enfoque económico. Podemos ver que en la mayoría de situaciones hubo un total fracaso, un rotundo fracaso con problemas humanitarios a más no poder. Y encontramos algunos países, no muchos, porque ya en la actualidad todos se han pasado a una especie de capitalismo
mixto, capitalismo popular o capitalismo ampliamente liberal, que es el que tiene menos restricciones y menos regulaciones. Entonces, para hablar primero, obviamente, del enfoque económico del materialismo histórico, tenemos obviamente que hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la cita que hemos colocado, decimos que la economía soviética fue capaz de crecer, pero nunca demostró ser capaz de ponerse al día con las innovadoras economías de mercado de la época de Occidente. Además de la tasa de crecimiento de la economía soviética, se deterioró constantemente durante el periodo de la posguerra. Recordar que un crecimiento económico no te dice ni te habla mucho de lo que es el desarrollo humano. Un crecimiento solamente habla en temas de estadística, en temas de números, pero no en temas de calidad humana, calidad de vida. Entonces podemos recordar a la Unión Soviética como un país que cayó, y en el momento que cayó el muro de Berlín, todos nos pudimos dar cuenta de que era una total mentira. Por fuera hacían pensar de que su economía estaba completamente bien, sus habitantes no pasaban hambre, que ninguno de sus estados pasaban hambre, ni les faltaba absolutamente nada, pero era todo lo contrario. Había calvarios, había gente que no comía, mientras científicos de la Unión Soviética se esforzaban por enviar cohetes al espacio cuando su pueblo no tenía nada que comer, que había explotación de metales pesados, de combustibles fósiles, mientras el pueblo no tenía nada que comer. Entonces, el enfoque económico que se aplicó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un fracaso, Por ende, su caída no pudo sobrevivir al gigante capitalismo de la época, y en la actualidad tampoco sería viable una reestructuración de la URSS. ¿Por qué? Porque sus habitantes se han vuelto muy escépticos a este periodo de su historia. Y en encuestas se ve que nadie, pero absolutamente nadie, quiere la búsqueda y el regreso a la Unión Soviética. También podemos hablar de Asia, Asia Central, básicamente, pero nos vamos a centrar en China. China en los años 60 sufrió una revolución cultural por parte de Mao, tras haber derrocado a Chiang Kai-shek, y entonces Mao refundó la China, por decirlo así, y denominándolo la República Popular de China. Esta República Popular de China se centraba básicamente en la eliminación de otro tipo de culturas y creencias eh, con lo que Mao empezó, y también con la limpieza de especies de los campos, que a la larga le trajo hambruna y plagas por haber matado a los gorriones, quienes eran los que limpiaban a las plagas de los campos de arroz. Entonces China, hasta el año 80, era una economía muy pobre, pero China, obviamente por el enfoque económico del materialismo histórico, especialmente por aplicar un comunismo al estilo Mao, lo que se le denomina como maoísmo, la creencia que tenían los terroristas de la época en nuestro país, que eran maoístas. Entonces, con este pensar, con el maoísmo, no se podía hacer mucho. Entonces, no es hasta finales de los años 80 en la que China pudo aprovechar algo que es fundamental y se conoce claramente como la explotación de la densidad poblacional. La cantidad de habitantes que tiene China es la más grande del planeta. Tiene más países que tiene más personas que cualquier otro país. Aprovecharon de esto para una industrialización fuerte, pero ¿cómo? Si no tenían dinero y la gente se estaba muriendo de hambre. Sino que aplicaron una de las políticas más conocidas del capitalismo, que es el libre mercado en zonas especiales. Zonas como Guangzhou, Beijing, entre otros, eran zonas de economía libre donde había menos impuestos, había menos regulaciones, y las empresas veían un mercado muy interesante a lo que son esas ciudades de China. Entonces esas empresas llegaron a China y de una u otra forma experimentaron crecimiento con mano de obra barata, que es por lo que se le conoce a China, por la mano de obra barata. Y
con cantidad de trabajadores, con explotación y con derechos laborales cero, con un capitalismo realmente salvaje como lo es China, pero con una política económica de planificación y, de, y del Poder Judicial y del Poder Legislativo tomada por el Partido Comunista de China, por un país unipartidista, donde los opositores no tienen espacio, tampoco hay espacio para la libertad de expresión. Pero por más de que China con el momento haya cambiado su economía a un capitalismo popular, como ellos le suelen llamar, y como yo le llamaría un capitalismo realmente salvaje, donde no se respetan los derechos de los trabajadores. China ha sabido superarse y ahora es una de las economías más fuertes del mundo, siendo no exactamente una economía socialista planificada y que tenga que ver con el materialismo histórico. Pero en sus bases, y hasta ahora sigue llamándose República Popular de China, administrada por el Partido Comunista de China. Y en América encontramos los países como Cuba, que bueno, actualmente la gente está despertando. Muchas veces se piensa que Cuba es una eminencia en temas de medicina, en temas sanitarios, en temas de alimentación, en temas de educación. ¿Por qué? Porque estas son las cifras que nos da la ONU. Una ONU manejada por un sesgo ideológico total, por cifras que da la dictadura de Miguel Díaz-Canel y antes por Raúl Castro, el hermano de Fidel, que daban unas falsas estadísticas, porque ningún organismo internacional entra a hacer auditoría a Cuba. ¿Por qué? Obviamente por la dictadura que se maneja ahí dentro. No existe la libertad de expresión, no existe la libertad de prensa, no existe la libertad económica, no puedes tener divisas internacionales. ¿Por qué? Porque te obligan a cambiarlo a lo que es tu moneda local, la moneda local de Cuba. Entonces, tras la Revolución Cubana de 1960, se instauró una dictadura que en el inicio tenía buenas cifras. ¿Por qué? Porque antes de la dictadura, Cuba venía siendo como un país de vacaciones de los Estados Unidos, realmente. Realmente sí lo era, un país de vacaciones de los Estados Unidos. Así como lo es Puerto Rico, y Puerto Rico experimentó un gran crecimiento económico, y nadie se muere de hambre en Puerto Rico. Pero Cuba fue subvencionada por la Unión Soviética y tenía uno de los mejores índices de educación, de medicina, salubridad, de desarrollo humano, gracias a la subvención antes de la revolución de Estados Unidos. Al pasar a manos del socialismo, Cuba pasó a formar parte de las subvenciones soviéticas y se mantuvo en un nivel regular, más no hasta cuando cayó la Unión Soviética. Una vez que cayó la Unión Soviética, cayó Cuba y en verdad se empezaron a ver las catástrofes del socialismo cubano como tal. Entonces también un país que ha fracasado, pero por ser una dictadura sigue en pie sometiendo a la gente a la hambruna, a la muerte y a la pobreza. Y ahora obviamente vamos a hablar de Venezuela. Tras haber hecho un cambio constitucional a inicios de nuestro siglo 2000, se ha visto que Cuba y obviamente Venezuela han sido aliados estratégicos para cambiar el sistema económico de sus países. Primero fue Cuba fue el máximo exponente, y luego pasó a manos de Venezuela. Venezuela como tal, con Hugo Chávez, que era un militar de izquierda, que siempre mencionaba que todo iba a ser posible con socialismo. Venezuela nunca pudo aprovechar sus grandes riquezas del petróleo. Nunca pudo aprovechar su actividad petrolera. ¿Por qué? Porque pensaron que el petróleo iba a ser infinito si no había innovación y tecnología que se traía del extranjero, sin inversión privada o inversión, como lo suelen llamar ellos, burguesa, o en términos más normales, capitalismo. Entonces Venezuela intentó aplicar un socialismo de Estado, un socialismo despótico, obviamente, donde así, y de igual manera en Cuba, la gente se muere de hambre, la gente vive, más del 96% de personas viven bajo el umbral de la pobreza,
y los venezolanos lo único que saben hacer es escapar de su país, porque en su propio país no les queda absolutamente nada. Los ingresos en divisas internacionales que tienen es por envíos de remesas de otros países hacia sus familiares que están en Venezuela aún, y con esa plata sabe mantenerse el régimen sigue manteniéndose, pero poco a poco se tiene la fe de que el socialismo va a ir cayendo, va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque es un régimen que solamente mata, un régimen que mata, que a los derechos humanos lo lastima, no le importa nada de lo que es la dignidad de los trabajadores, ni nada del proletariado prácticamente no existe porque todo vive ensuciado por el Estado. Aquel que trabaja no va a ganar igual, puesto que el salario promedio es de $1.50 a $3, algo imposible para vivir en una sociedad actual, sabiendo que el medio en Latinoamérica oscila entre los 150 y los $300. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Procedo a presentar el análisis crítico de nuestra investigación monográfica, lo cual hemos llegado a lo siguiente. En muchas ocasiones se ha demostrado las marcas que ha dejado el materialismo histórico en nuestra sociedad de hoy en día. Muchas personas apoyan estas ideas y hay otras que también las cuestionan duramente. Nosotros creemos que estas ideas son ciertamente ineficientes, sin embargo, algunas de ellas han llegado a confundir a muchas personas, por lo cual se han producido cambios muy drásticos y también muertes masivas alrededor del mundo de manera injustificada. Hay puntos que se debe rescatar y es que el sistema capitalista es variante y nos atemoriza bastante por sus recurrentes crisis financieras. ¿Por qué se produjeron estas muertes masivas injustificadas? Por la lucha de clases. Es un proceso de bastante violencia, ya que las personas desde un principio trataron de dividirnos y por eso es que establecieron los estratos sociales, ¿no? Esta violencia se da entre el proletariado y la clase burguesa, con la intención de anular lo que es la propiedad privada. Antes las personas estaban obligadas a vender su facultad de trabajo, ¿no? Para sobrevivir, pero bueno hubiera sido que sea una buena remuneración económica, pero no fue así. Las personas trabajaban en condiciones pésimas, sin un seguro, sin buenos alimentos, y etcétera. Para Marx, la burguesía, los capitalistas y los empresarios suelen ser el lado malo de la historia, pero al hablar en variables económicas, podemos reconocer que el empresario provee la inversión para que la gente pueda obtener un trabajo y a la vez generar ingresos por sus servicios. Hoy en día, tener un empleo formal nos trae muchos beneficios. Tenemos seguros médicos, seguros de vida y vacaciones remuneradas, y entre otros. Estas clases sociales varían mucho según el contexto y el modo de producción. Podemos reconocer que la economía es la base de todo. Si nosotros tenemos una buena economía, podemos invertir más en lo que es el sector educación, sector salud, sector turismo, y etcétera. Tanto en una sociedad capitalista, comunista y socialista, es necesario esta economía estable, ya que si no tenemos de ellas, no va a funcionar bien el país, las familias no saldrán adelante. Por eso es que es una de las principales alienaciones. La transición de sociedad capitalista a una sociedad comunista no es muy buena idea para un país, ya que supone tiempos de mucha violencia, que no solo pararían la economía, sino también el desarrollo humano de nuestra sociedad. Nos inclinaríamos más por el capitalismo. Creemos que cada persona depende de su propio esfuerzo para crecer y salir adelante, sin depender de su clase social. Y lo mejor que podía hacer es eliminar estas etiquetas entre socialista, capitalista, comunista y etcétera. La gente solamente trata de dividirnos con esto. Y como decimos, nosotros podemos salir adelante por nuestra cuenta. Es por eso que existe la movilidad social. Marx fue un pensador con ideas grandes, pero no todas sus ideas fueron tomadas de la misma manera para muchas personas.
Cada persona, diferente a sus perspectivas, tomó una idea errónea de esto, ¿no? Lo cual eso ha generado mucha miseria en nuestra sociedad, lo cual repercute hasta hoy en día, destruyendo los sueños de muchas personas, ¿no? Que pensaban mejorar su vida, pero debido a las ideas de los políticos implantadas en sus gobiernos, les ha llevado a solamente dedicarse a sobrevivir y ya no darle un verdadero sentido a la vida. Porque en el socialismo, trabajas o mueres. Estas ideas marxistas fueron aceptadas en la teoría, pero en la práctica no. Y ejemplo claro de eso es la República Popular China, Cuba y Venezuela, que hoy en día están en malas condiciones. Ahí se demuestra claramente el fallo de sus teorías marxistas basadas en el materialismo histórico. Los medios de producción nunca pasaron al proletariado, ya que siempre se quedaron amarradas al estatismo, que es el fallido socialismo, y siempre atrae. Como ya se sabe, según la economía liberal, el Estado siempre fue y será ineficiente administrador de recursos productivos. Cuando una empresa deja de producir, todos pierden. No solo los burgueses, sino también la clase media trabajadora y sobre todo los obreros, quienes son las personas que pagan el capricho de la implantación del materialismo histórico. Es toda una cadena. Las ideas marxistas en la teoría basadas en el materialismo histórico fueron aceptadas, pero ya en la práctica demostraron otras cosas, dándonos a reconocer los fallos existentes en esta teoría. Los medios de producción nunca pasaron al proletariado, siempre se quedaron amarradas al estatismo, que es el fallido socialismo. Según la economía liberal, el Estado siempre fue y será un ineficiente administrador de recursos productivos, ya que cuando una empresa deja de producir, todos pierden, no solo los burgueses, sino también la clase media trabajadora y sobre todo los obreros, quienes son los que pagan el capricho de la implementación del materialismo histórico. Esto funciona como una cadena. Y para terminar con nuestra exposición, hemos recalcado 7 principales conclusiones. La primera es donde Marx denota que el sistema capitalista es un medio del cual convierte la fuerza de trabajo a una mercancía y representa una máxima explotación hacia los trabajadores, así provocando una desigualdad. Siguiente conclusión. Para Marx, la eliminación era algo muy importante porque esto se refería a la actividad económica, porque de ello dependían los trabajadores y la vida que ellos iban a llevar más adelante. En la conclusión 3, Engels y su gran amigo y pensador Karl Marx influyeron mucho en la sociedad, donde ellos aportaron libros con respecto a la vida obrera en diferentes tipos de escritos. A pesar de ser una persona, Karl Marx, con diferentes posiciones como empresario y pensador, nos deja su conocimiento sobre el socialismo y cómo fue la vida de los trabajadores en uno de sus libros. Cuarta conclusión. Un pensamiento de Engels fue la revolución del proletariado, en donde trata de crear una síntesis propia. También en donde preveía el capitalismo en triunfo en todas las sociedades para promover y suscitar la existencia de las clases sociales destinadas a enfrentarse. Quinta conclusión. Karl Marx apoyó la influencia económica de uno de sus libros, en donde hubo aportes y se iban apoyando en diversos libros. También desarrolló el socialismo científico, el marxismo con Karl Marx y el comunismo moderno. Sexta conclusión.
Karl Marx definió que el camino correcto al socialismo debía ser cerca de la eliminación de las clases sociales en una sociedad. Y aunque su éxito es prácticamente nulo, siempre se le resaltaba por ser quienes provocaron las catástrofes después de una muerte. Séptima y última conclusión. Los países que aplicaron el enfoque económico del materialismo histórico siempre caen en el proceso por muchos motivos, ya sea como la falta de liquidez, la desconfianza de inversionistas, la falta de empleo y la baja calidad de vida a un gobierno comunista o socialista que generaba. En el siguiente hemos puesto algunas nuestras referencias bibliográficas de donde hemos sacado nuestra información más importante. Y muchas gracias y espero que nuestra exposición haya sido de su agrado y les haya gustado. Gracias.